Bueno, y aquí estamos en contacto con nuestro filósofo de cabecera, don Américo Schwarman, de Entre Ríos, porque uno a veces necesita infectólogos, pero a veces también necesita filósofos. Ya una vez habíamos entrevistado a Pablo Tuzón porque necesitábamos un politólogo, porque estas epidemias no son solo una cuestión de sanitaria, nos replantean muchas cosas. Así que te doy la bienvenida a la columna vertebral, Américo. ¿Cómo va? Muy bien, Laura, muchas gracias. Gracias por tus palabras también. Y bueno, ojalá que pueda servir para que a través del diálogo podamos reflexionar juntos sobre algunos de los muchos aspectos que nos ofrece esta situación tan excepcional, ¿no? Sí, antes de entrar en el tema, te digo que hoy es un día gris y que he visto las fotos del Paraná sin agua prácticamente, que parece que uno pudiera caminar sobre el río. ¿Cómo está la situación general, digamos, en Entre Ríos desde el punto de vista ambiental y también los trabajadores, cómo están llevando adelante este momento tan difícil, ¿no? Bueno, con algunas cuestiones que son comunes, creo, a todos los trabajadores y trabajadoras del país, con toda la diversidad de matices que uno puede imaginar o detectar, ¿no? En lo cotidiano, porque seguimos estando en contacto, eh, en parte porque muchos y muchas de quienes integramos los sectores trabajadores de la vida argentina no hemos dejado de trabajar, por un lado. Y en parte porque también gracias a estas vías de comunicación, como la que nos permite estar dialogando, podemos ir construyendo, no sin cierta dificultad, un panorama un poco más completo y realista acerca de lo que nos toca vivir. Entre Ríos tiene algunas singularidades. En estos días ha tenido una estabilidad muy grande en relación con casos nuevos. En particular, la ciudad donde yo vivo, y la que me vio nacer y me sigue soportando hasta el día de hoy, Concepción del Uruguay, sigue sin tener ningún caso de coronavirus, eh, aunque por supuesto que todos los días hay casos en los que se activa el protocolo. Ayer mismo por la noche fue un camionero en el acceso a la ciudad, un trabajador del transporte, que se sentía mal, que venía desde La Matanza, lo revisaron y dio los síntomas básicos, así que ahora está en el hospital y aguardando el resultado. Pero digo, más allá de estas situaciones puntuales, en general creo que hay algunos rasgos de lo que estamos viviendo que son comunes al resto de las ciudades del país y al resto de las provincias, que tienen que ver con angustias, con dificultad para afrontar la cuarentena, con la heterogeneidad de situaciones que hace que desde algunos ámbitos a algunos de nosotros nos resulte más sencillo, más fácil, más cómodo sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio, y a otras personas, sobre todo de los sectores más complicados de nuestra vida social y económica, las cosas no le resultan tan fáciles, con lo cual esta cuestión que ha aparecido también, creo que razonablemente, de no romantizar la cuarentena, de ojo desde dónde reclamamos a las otras personas que se guarden y que se cuiden, porque no es lo mismo estar en casa sabiendo que a fin de mes uno o en el inicio del mes siguiente uno va a cobrar su sueldo, y va a poder seguir sosteniendo desde la alimentación cotidiana hasta el pago de los servicios. Y otra cosa muy diferente es para aquellas personas cuyo sustento depende de la actividad que desarrollan cotidianamente. Entonces, igualar o pretender que la pandemia nos iguala en algún sentido, tiene algunos ribetes demasiado parecidos a la perversidad de los neoliberales, en donde creo que tenemos que tener mucho cuidado, ser muy sensatos, eh, y ser muy firmes en el cuidado y la protección de quienes no tienen la posibilidad de tener asegurado su ingreso y su sustento. E incluso idear formas, creo que ese es uno de los desafíos más, a mi juicio, más interesantes del momento, y que por supuesto está ausente en la discusión que se instala en la agenda de los grandes medios,
de qué manera llevamos adelante una red de solidaridad un poco más efectiva que lo que se declama. Por ejemplo, concretamente, y sin entrar en esto en categorías facilongas, digamos, tenemos trabajadores y trabajadoras, cuentapropistas, autónomos, monotributistas sociales, y algunos que directamente no tienen ningún tipo de ingreso, para los cuales el IFE, el ingreso que anunció el Estado, sin duda puede ser una ayuda, pero que no alcanza a cubrir ni siquiera un alquiler, por ejemplo. Y hay personas de la clase trabajadora, desde aquel compañero o compañera que tiene un pequeño almacén o que debió cerrar una pequeña librería escolar, hasta la peluquera, hasta el tallerista de bicicleta o de moto o de auto que debió cerrar y que recién está viendo a ver cómo recompone en la medida en que se flexibilizó un poquitito las medidas más duras, digamos, de la cuarentena. Esas personas tuvieron un mes de cero ingresos y la mayor parte de sus gastos son los mismos, ¿no? No se modificaron. Entonces creo que esa situación problemática sobre la cual todavía no hay datos y seguramente va a ser muy difícil construir un conjunto de datos fiables que permitan tomar decisiones, hoy nos debería llevar a desarrollar algunos lazos de solidaridad desde lo concreto a quienes tenemos la dicha de no padecer esa situación, ¿no? De tener Sí, asegurado un sabes ingreso. que justamente yo estaba en un grupo, estoy en un grupo del barrio, ¿viste? Un grupo de Facebook donde entran a aparecer todas las necesidades del barrio. Bueno, la mitad está haciendo barbijos para vender y ese tipo de cosas, o venden desde su casa y te lo mandan, panes, comida, etcétera. Y alguien propuso que por qué no hacíamos como una compra a futuro, digamos, si vos estabas acostumbrado a ir a una peluquería, que es uno de los rubros que más sufre, el de la peluquería, porque no es que puede ir a tu casa, y qué sé yo. Y entonces a mí me pareció una idea fantástica. Dije, ah, sí, fantástico. Yo quiero, no es que vaya muy seguido a la peluquería, pero no tengo problema en pagarle uno o dos cortes que haré en el futuro. El problema es que yo no conozco la forma de contactarme con la peluquera, ¿entendés? Entonces estábamos en el grupo tratando de ver, fui a ver al kiosquero para ver si él conoce a la peluquera, para que le diga, pero este tipo de cosas que parecen mínimas, digamos, y que todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque la verdad que somos muchos los que tenemos también ese privilegio de seguir cobrando y que además estamos ahorrando plata, porque como no salimos y no tenemos que comer afuera por el trabajo, no, o llevarnos la vianda o lo que fuera, tenemos un resto como para darle al del barrio, ¿viste? Al que conoces, al que lo ves todo el tiempo y te da pena pensar que por esta situación pueda llegar a quebrar. Estas son, sí, efectivamente redes que hay que aceitar y ver de qué manera se implementan, ¿no? Sí, creo que las redes sociales que a veces tanto cuestionamos o tanto son demonizadas en ocasiones, con razón muchas veces, ¿no? Pero creo que para este tipo de cosas pueden ser muy útiles y creo que tenemos que usarlas. Y al mismo tiempo también criticar y proponer lo que va apareciendo como intentos de políticas públicas de resguardo, de amortiguamiento de la situación. Yo decía, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas que se discutió y que está planteándose, a mí me parece que es un valioso paso hacia adelante, pero al mismo tiempo me parece que se queda corto. Me parece que $1.000.000 como base, o al final no sé si quedó en 1.000.000 o en 3, pero es verdaderamente mucho dinero. Hay gente que está debajo de eso y que perfectamente puede o debería estar planteando aportar. Digo, creo que hay que pensar seriamente, seriamente en una sociedad como la nuestra, en donde ya hay algunos pronósticos que aseguran que la pobreza se va a ir, la medición de la pobreza se va a ir arriba de incluso del 60%, de lo que están augurando,
a partir de los efectos de la cuarentena. Digo, también para el análisis, un mes de parate en la locura del consumo que nos quieren imponer, en donde tenemos que comprar cosas que lo hemos comprobado ahora, ¿no? Cosas que en el fondo no necesitamos. Un mes hace tanto daño a la economía argentina y a la economía del mundo. Es una nueva muestra de las cuestiones a revisar, de la irracionalidad de la civilización que hemos construido o que hemos permitido que se construya, y que debemos revisar, reflexionar y comenzar a replantearnos un montón de cosas, ¿no? Yo empecé a hacer el ejercicio, a intentar hacer el ejercicio de anotar algunos aspectos que con algo de humor, si se quiere, califiqué como las virtudes del virus, ¿no? Y uno de los aspectos que a mí me parece que hay que retomar y que hay que replantearse, y que sorprendentemente lo planteó el jefe mundial de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, la cuestión de un ingreso universal para todas las personas, la cuestión de una renta básica que permita salir de esta situación tan loca que comprobamos en el medio de la crisis, en donde una enorme cantidad de personas cuyas remuneraciones se encuentran entre las más bajas que se ofrecen en el capitalismo vigente en nuestro país, enumero así rápidamente, pero enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, recolectores de basura, personal administrativo de los servicios básicos, ¿no? De energía, luz, agua, cajeras y repositores de supermercados, peones rurales que son los que siguen produciendo los alimentos, en fin, una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que se cuentan entre los peor remunerados de nuestra sociedad, pasaron a ser imprescindibles. Sí. Y personas que ganan mucho más que esas personas que mencionaba antes, están en cuarentena en su casa, ganando hasta, en algunos casos, ¿no? Pensemos en gerentes o en puestos jerárquicos intermedios de estructuras burocráticas del Estado, de la justicia, del poder legislativo e incluso de la empresa privada, quizás con más razón de la empresa privada, que ganan quizás 10 veces más que un recolector de residuos. Sí, digamos que la pandemia ha puesto en evidencia quiénes son los generadores de riqueza y quiénes son los que realmente trabajan y a quienes realmente necesitamos, porque la verdad que si el tipo que está en su casa llenándose de dinero no existiera, no es cierto que él sea necesariamente el inversor. Tal Ahora, cual. yo... Y además, Laura, la situación paradójica de que con apenas un mes de este relativo parate, esas personas que mencionaste recién están desesperadas pidiéndonos que volvamos a trabajar. Sí. Con lo cual queda claro quién produce la riqueza, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso hay un gran debate en torno a esto, sobre qué es lo que nos va a dejar este virus, digamos, ¿no? Esta pandemia va a cambiar las relaciones del mundo. Esto es una cosa de euforia que uno tiene a veces, de decir, bueno, quizás tuvo que venir un virus para demostrar la crisis del capitalismo. Hay algunos más optimistas, como Zizek, que piensa que, bueno, ya se viene la revolución gracias al virus. Otros que vienen del nacionalismo y que yo el otro día lo mencionaba. Después me dijeron que era un exponente de la nueva derecha, pero yo no lo sabía y estaba totalmente de acuerdo con él, con lo cual entré en crisis de identidad, que se llama de Benoist, vos una de esas lo debes conocer, que es un hombre que con ideas más nacionalistas nos mostró de manera muy clara cómo como se venía viviendo, que era el intercambio, la globalización, el movimiento, el consumo, todo eso se tuvo que frenar, se levantaron las fronteras, que creo que es lo que más nos impresionó de esta peste, ¿no? Que se levanten las fronteras y quedemos finalmente cada uno con lo que somos. Claro, el sueño de Trump, el sueño de Trump, el sueño de Putin, el sueño de Bolsonaro, el sueño de la derecha fascista israelí,
el sueño de mucho nacionalista trasnochado que sigue creyendo. Yo recordaba hace muy poco tiempo, creo que fue el año pasado, y si no fue el anterior, el discurso de Trump en Naciones Unidas diciendo casi de manera literal, diciendo eh, acerca de la necesidad de volver a encerrarse cada país en su propia soberanía y que ese era el camino, ¿no? Lo que pasa es que Y eso tiene también sus cosas, porque si vos ves cómo se está dando el mundo, se descubrió que en realidad todo se hacía en China y que entonces vos tenés que tener relaciones con China porque el otro día me enteraba que, por ejemplo, no hay un solo gramo de paracetamol que se haga en Europa, todo se hace en China. Los respiradores se hacen casi todos en China. En Estados Unidos se vio de manera desembosada que el imperio, digamos, del mundo no fabricaba cosas. Entonces, a veces, yo pienso, como nosotros hablábamos de soberanía alimentaria, y a mí la palabra soberanía particularmente no me gusta, siempre he sido internacionalista, pero a veces digo, bueno, si hacemos vivir con lo nuestro, también para nosotros puede ser una ventaja, sobre todo para países como Argentina, que en realidad tiene todo, ¿no? No sé, yo no la veo muy bien esa. Realmente te quería consultar porque no lo tengo para nada claro, este dilema entre entremos en contacto con el mundo, tenemos que entrar al mundo. Yo no quiero entrar a ese mundo. Es un mundo del que si yo me pudiese escapar, me escapo. claro, Entonces es medio raro. es raro, Laura, y es a su vez eh, apasionante en cuanto al análisis. Vos mencionabas hace un ratito la reacción de Zizek, de Slavoj Zizek, frente a la pandemia, eh, que expresa una posible mirada en donde Zizek quiere ver a la pandemia como una especie de masazo al capitalismo y una especie de ultimátum para que cambiemos las cosas, ¿no? Y del otro lado lo digo solo a manera de ubicación geográfica, porque en verdad los dos pertenecen al mismo universo eh, de del consumo mundial de filosofía, de pensamiento y de cultura, ¿no? De la industria cultural. Decía, del otro lado, Byung-Chul Han, el filósofo de Mm. origen surcoreano, pero especializado en filosofía occidental, plantea, a mi juicio con buen criterio, dice, no le pidamos a un virus que haga lo que tenemos que hacer nosotros, refutando de algún modo a Zizek. Mm. Y en el medio, posiciones filosóficas o reflexiones de distintos matices, desde distintas perspectivas, que creo que no terminan de cerrar una posición eh, que se haga cargo de que el principal problema que nosotros seguimos teniendo una vez que pase la pandemia, pero también dentro de la propia pandemia, el principal problema que nosotros seguimos teniendo es como un dilema con dos cuernos. Uno de esos, uno de esos cuernos del dilema es claramente la cuestión ambiental. Es el asumir en algún momento, lo haremos cuando estemos de pie frente al abismo porque ya no haya escapatoria, o lo podemos hacer antes para idear los caminos que nos permitan salir de eso. Pero claramente tenemos un ultimátum que no es esta pandemia, que es un ultimátum que vienen construyendo desde hace décadas, tratando de abrirnos los ojos, científicos y científicas de todo el planeta que expresan lo que a mí me gusta llamar la ciencia digna, porque también hay otra ciencia, ¿no? Que está al servicio de los poderes, pero hay una ciencia digna que desde hace más de medio siglo nos viene advirtiendo que la humanidad está llevando a su civilización al borde, al límite de lo que se puede calificar como la, la inexorabilidad de la crisis climática, en donde las advertencias casi desesperadas de un grupo de 11.000 científicos y científicas de todo el planeta, hace algo más de un año, nos advirtieron de que en el 2020 pasamos a entrar a la última etapa
en la que si no dejamos de producir energía y alimentos, que son las dos grandes causas de la crisis climática global, si no dejamos de producir energía de la forma en la que lo venimos haciendo, o sea, en base a la utilización de recursos no renovables, básicamente petróleo, gas y carbón, y si no dejamos de producir alimentos de la forma desquiciada en la que lo estamos haciendo, si no frenamos esas dos cosas, si no modificamos radicalmente nuestra forma de vivir en los próximos 10 años, Laura, o sea, hay poco tiempo, el umbral de irreversibilidad o de inexorabilidad, como se le prefiere llamar, es el 2030. Si nosotros llegamos al 2030 produciendo energía y alimentos de la manera en la que estamos haciéndolo hoy, eso es irrefrenable. Y ese ultimátum lo conocemos desde hace décadas. Sí. Y Sí, los además que gobiernos, es una temática que creo que se vive mucho más en los pueblos, en las ciudades chicas, en donde uno está más en contacto con lo que es la naturaleza, porque en las grandes ciudades recién ahora se están dando cuenta que el agua no sale de la canilla simplemente, que las cosas son un claro, poco más complicadas. Nosotros, bueno, vos estabas en Entre Ríos, yo estaba de la mano de enfrente, digamos, del otro lado del río, y vivíamos una situación parecida. Y esto lo hablábamos hace 20 años. sí, Bueno, finalmente llegó a las grandes ciudades, finalmente todos los que antes un poco te miraban con sorna, ahora te miran como que, sí, obvio lo que estás diciendo, como que ya lo supiesen desde hace 1000 años, pero bueno, siempre es un buen momento para que la gente tome conciencia. A mí se me está yendo el tiempo y tenemos muchísimo para hablar. sí. Te quería hacer mención rápidamente, Sí, al menos, al otro cuerno del dilema sí, al sí. que me refería, que es la desigualdad, que es la profunda desigualdad existente en la especie humana, en donde, como lo había marcado al iniciarse este nuevo siglo, lo había marcado Hobsbawm, nada menos Eric Hobsbawm. Nunca el mundo, antes de esta época, nunca el mundo había sido tan rico, nunca había habido tanta riqueza como ahora, pero al mismo tiempo nunca había habido tanta desigualdad como ahora. Con lo cual, lo que a veces no somos conscientes, y a mí me resulta muy paradójico que uno de los que ha advertido sobre esto con el mayor énfasis, casi sin haber tenido respuesta, fue en 2018 el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que lo planteó en términos de abismo, fue la palabra que usó. Recién un año después, el movimiento iniciado por estos gurises de distintos lugares del planeta, Greta Thunberg, por ejemplo, y en nuestro país, Bruno Rodríguez, que creo que dio el discurso más lúcido que uno puede imaginar y que ojalá nuestra dirigencia escuchara. Fíjate, Laura, que sigue siendo prácticamente un desconocido Bruno Rodríguez, que es el representante de jóvenes argentinos en ese mismo movimiento mundial, que plantean con claridad esta cuestión, pero que siguen pasando desapercibidos. Y la actitud de nuestras clases dirigentes a todo nivel, acá incluyo a las dirigencias, desgraciadamente, a las dirigencias sindicales y a las dirigencias de las clases obreras de todo el mundo, siguen ajenas y sin prestar la atención a estas advertencias. Por eso, por ejemplo, en nuestro país se pudo avanzar desde la propia empresa estatal recuperada en el gobierno kirchnerista, YPF, en un proyecto como Vaca Muerta, que implica seguir, para usar una metáfora muy clara, seguir raspando la olla de la producción extractivista e hidrocarburífera, que lo único que hace es agravar el cambio climático, generando pan para hoy, para muy pocos pan para hoy. En este momento además deja de generarlo por la caída del precio del barril de petróleo, y generando un panorama de infierno para la abrumadora mayoría de los seres humanos para mañana. Porque la problemática de la conjunción de ambos cuernos del dilema, de lo ambiental y de la desigualdad, lo que hace es que los principales perjudicados por el futuro desastre ambiental, si no frenamos esas dos cuestiones, la producción de energía y alimentos, siempre, siempre van a ser los más vulnerables. Nunca van a ser los poderosos. Los más perjudicados vamos a ser los más pobres, los más vulnerables de todos los pueblos del mundo, pero en especial del tercer mundo. Entonces, para nosotros no debería ser
una, una cuestión menor o una opción menor. Creo que ahí es donde debemos poner el énfasis. Y para eso, por ejemplo, creo que uno de los elementos conceptuales a insistir y a profundizar es el concepto de antropoceno, con el cual diferentes estudiosos de las ciencias sociales, del ambiente, de la filosofía, entre ellos la gran Maristela Svampa de nuestro país, vienen insistiendo que hay que calificar a esta era, a esta última era en la edad de la Tierra, que se caracteriza por los efectos que nuestra propia acción, la acción humana, genera sobre el planeta, sobre el resto de las especies, pero también sobre nosotros. No es que las consecuencias de esta era a nosotros no nos van a afectar, nos están afectando, estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia y pareciera que siempre hay algo más, como decíamos a falda, ¿no? Siempre hay algo más urgente que nos impide ver lo importante. Entonces, resumiendo y dejándote, si querés, para ya cerrar, mi análisis, mi deseo respecto de lo que estamos viviendo es que ni bien nos saquemos de encima esta pandemia, le demos a la advertencia de la ciencia digna frente a la crisis climática la misma pelota que le estamos dando a los científicos y científicas hoy en relación con el coronavirus. Si hacemos eso cuando pase esta pandemia, podemos tener un futuro como humanidad. Si no hacemos eso, va a ser simplemente esperar a ver quién logra salvarse cuando ya estemos al borde del abismo. Bueno, muchísimas gracias, Américo. Para quienes no lo conozcan, que supongo que serán varios, al menos acá, por acá, Américo además es docente, es periodista, es filósofo, es humorista, es un genio, va. Así que lo No vamos a sos tener. demasiado generosa. Lo vamos a tener, espero que seguido en el programa para pues, seguir charlando de estas cosas que abarcan muchos temas y que a veces es difícil abarcarlos en conjunto y que con vos se puede conversar muy, muy amablemente. Así que será hasta la próxima, Médico. Un placer enorme, Laura, y el saludo para toda la gente, tanto la que está de este lado del micrófono como del otro, de la columna vertebral. Gracias, chao.